Bien, ¿qué tal, queridos colegas y amigos que se encuentran en la pantalla de este canal de YouTube a través de la Corporación Educatec Perú? Bueno, en esta oportunidad yo quiero dar una pequeña clase que corresponde pues a un tema importante, ya que tiene que ver con lo que se viene más adelante en el examen de nombramiento docente. Entonces veo la necesidad que hay de poder llevar a cabo este estudio para que así a los docentes les sea un poco más fácil el manejo de los contenidos y así puedan prepararse para este examen. Dicho de paso que lo que hoy día se está proyectando va a quedar también en parte del canal, pero el curso completo de esto corresponde precisamente al, o mejor dicho, el contenido completo corresponde al curso de nombramiento docente en el módulo de la especialidad de comunicación en EVA, que lo pueden encontrar posteriormente. Estaré dando las indicaciones para que si ustedes desean prepararse, puedan visitar la página web y así hacer la gestión correspondiente. Muy bien, queridos docentes, al menos aquí en este canal, la mayoría son docentes profesionales en ese ramo, así que quiero hoy día pues traerles un temita interesante que corresponde precisamente a este módulo de la especialidad, pero se titula sobre lo que corresponde a las estrategias curriculares aplicadas al trabajo pedagógico, podríamos llamarlo así, del área o de la especialidad de cada uno. En este caso, yo he seleccionado lo siguiente. Este tema está enfocado a algo ya específico. Se titula Estrategia del enfoque curricular, como leemos ahí, aplicado a la práctica pedagógica de la especialidad de comunicación en EVA. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber de qué forma poder llevar a cabo nuestro estudio, no solamente guiándonos de una enseñanza virtual o presencial, en tal caso, que nos puedan llenar de contenidos, cosa que también acá se brinda contenidos para prepararse, sino es necesario también saber un poquito más de cómo llevar a cabo precisamente ese proceso de estudio. ¿Y por qué no señalar una forma, un método o una estrategia basado en pasos o basada en pasos en donde te permita a ti estudiar con mayor prontitud o ser más sintético en lo que vas a estudiar? Una vez que conoces tú qué hacer en cualquier aspecto, entonces te es más rápido llegar a realizarlo, ¿verdad? Y eso es en cualquier ámbito. Pero mientras que yo no sé cómo hacerlo, me voy a demorar más llegar a ese punto. Entonces, el objetivo de esto es conocer algo que me va a mí a reforzarme y ayudarme a poder llegar a ese punto, que es mi objetivo de poder estudiar lo importante o lo necesario que yo debo aprender para este examen próximo que Dios mediante se va a realizar en el año que viene, ¿no? Del 2021 a 2022, que es el que corresponde esos años al examen de nombramiento que viene. Bien, entonces haciendo este preámbulo un poquito, entonces he visto la necesidad de poder darles unos pasitos en esto, unos tips, como decirlo, para que ustedes puedan ya desarrollar esta temática y así se den cuenta que les va a servir bastante a ustedes, porque precisamente quiero realizar esto para ir lo más rápido a lo más importante, que es poder encontrar la solución a las respuestas que me plantean en mi examen de nombramiento, donde corresponde pues las preguntas que es en lo que es el módulo de conocimiento de la especialidad y que lo tenemos también en el examen que nosotros damos por el Estado. Así que sin más pérdida de tiempo, acá como vemos, señala pues la estrategia de este enfoque curricular aplicado a la práctica pedagógica de la especialidad. Aquí yo quisiera acotar lo siguiente un poquito antes de pasar a la otra diapositiva. Eh, el, en este punto yo he podido comprender que es necesario poder estudiar el enfoque curricular de la mano con lo pedagógico y de la mano con la especialidad, como si fueran tres lazos que están ramificados y conectados. Pero esto no es en todo, quiero aclarar. Hay áreas o hay modalidades, como la modalidad de BR o la modalidad EVE, en la que solamente va a ser necesario
aprender de manera aislada lo que es conocimientos curriculares, lo que es conocimientos pedagógicos, dependiendo de la modalidad a la cual corresponde, ¿no? Pero en este caso, necesariamente en la modalidad EVA y en los últimos exámenes que se han dado, sí se está presentando bajo esa forma, en la cual estos enfoques o conocimientos, como ustedes lo conocen, valga la redundancia, en sus estudios que realizan en las diferentes corporaciones o grupos que se preparan, vemos que desarrollan el conocimiento pedagógico, el conocimiento curricular y el conocimiento de la especialidad. Pero yo he podido entender que en este caso y en varios más que después voy a ir puntualizando ya dentro del curso que corresponde al módulo de la especialidad de esta modalidad, los que obviamente van a ser estudiantes de este grupo van a poder darse cuenta, pero aquí hablo un poquito de esto, que esos 3 puntos están interconectados entre sí, de tal manera que para que yo dé respuesta a mi pregunta del examen, yo tengo que conocer el conocimiento curricular sobre ese punto y también con respecto a lo pedagógico en relación a ese punto que aborda mi especialidad o mi área. Es simplemente para hacerles énfasis que luego ya yo lo voy a desarrollar y se van a ir dando cuenta que precisamente es como se va a dar. Pasemos a la otra diapositiva para que podamos tener una idea. Voy acá a mostrarles el enfoque gráfico, o mejor dicho, el panorama gráfico que corresponde a esto. Nosotros estudiamos, como bien les dije, el enfoque curricular, el enfoque pedagógico y el enfoque de la especialidad. Y en algunas modalidades, como en otras que corresponden a sus áreas, toman o bien lo curricular relacionado a lo pedagógico, o bien lo curricular relacionado a la especialidad, o bien lo curricular relacionado a lo pedagógico y a la especialidad, etc. Depende por eso de la modalidad y de la área que tú te desarrolles. Pueden estar relacionadas, interconectadas o separadas, ¿no? Así que es necesario primero tener ese tips o ese conocimiento para poder darnos cuenta cómo corresponde a lo que yo voy a estudiar, qué es lo que a mí me corresponde. Yo siendo profesora de la modalidad de BR, de matemáticas, me corresponde bajo una forma determinada, que no va a ser la misma si yo fuera profesora de comunicación bajo la modalidad de EVA. Lo llevaría a cabo ese estudio, sería totalmente una forma diferente. Entonces, pero tenemos en claro que esta estrategia, por así decirlo, como responde y comprende, mejor dicho, estos 3 puntos que van a estar de una u otra manera interconectados. Por eso es que yo he llamado a este título Estrategia del enfoque curricular, de nuevo lo volvemos a repetir, que se aplica en tu práctica pedagógica y corresponde obviamente al área la cual tú estás desarrollando, que es la tuya, que es la que tú estás desempeñando en un salón de clase. Bien, ahora tenemos que puntualizar, ¿verdad? Entonces, estrategia del enfoque curricular aplicado a la práctica del área de comunicación, en este caso a la práctica pedagógica que corresponde a esta especialidad, comprende, volvemos a recalcar, a la modalidad de EVA en este caso. Mi nivel es avanzado, ¿por qué? Porque yo soy profesora de comunicación en el nivel avanzado correspondería, ya que comunicación corresponde enseñar a nivel secundario y ese, bueno, se llama o se titula avanzado. Entonces, de esa manera yo le he señalado aquí para poder, pues, obviamente, tener una idea más precisa, poder, como se dice, centrarnos a lo que es nada más y empezar nuestro estudio. Una vez que puntualizamos esto, corresponde obviamente a la educación básica alternativa. Bien, ahora empecemos con los pasitos. Paso 1. Para poder yo estudiar o llevar a cabo mi clase, tanto que me enseñan virtualmente como yo de manera autodidacta pueda aprender, tengo que tomar en cuenta tal vez estos pasos que te pueden servir. ¿Cómo sería lo siguiente? Para que tú inicies tu estudio, debes seleccionar el examen docente de nombramiento. Yo he puesto 2021 que vamos a dar, pero tú debes seleccionar para tu estudio el examen de nombramiento que se han dado años anteriores. Por eso es que acá vemos en la imagen
que he puesto del 2019. Tú puedes escoger cualquier examen para que te prepares y seleccionar las preguntas, ¿bien? Tú puedes elegirlos entre todas ellas. Entonces, es bueno primero tener a la mano ese examen o esos exámenes. Pueden ser desde el 2016, 17, 18, 19, o como tú veas, también todos los que tengas, pues ahora que la tecnología está de nuestra parte un poquito más, nos ayuda. Entonces, tienes a la mano en internet, donde ahí se van a encontrar los exámenes de los últimos años, en el que tú los puedes descargar, imprimir, y puedes llevar a cabo de esa manera, como primer paso, la selección de estas preguntas. Bien, ¿qué más tengo que hacer? Paso 2. Una vez que ya tengo mi examen, voy al temario. El temario que yo voy a desarrollar para poder postular para este examen nombramiento 2021-2022. En ese temario yo voy a encontrar precisamente contenidos. Yo me he ido al punto, me he ido para precisar más exacto a lo que yo voy a llevar a cabo. Yo he elegido de mis preguntas, de mi examen, ya elegí 2 preguntas que yo voy a empezar estudiando. En base a eso, yo ahora voy a relacionarlo con mi temario. Por eso es el paso 2. ¿Para qué me sirve el paso 1? Para seleccionar las preguntas que yo voy a iniciar. Puedes iniciar con 1, con 2, con 3. Y depende de cómo tú lo desarrolles. Ahora, una vez que selecciono, yo selecciono en esta clase 2 para darte una muestra. Yo me voy a ubicar en el temario, que está también en internet. Entonces, ahí encuentro este punto, principios, teorías y enfoques curriculares vinculados a la práctica pedagógica de tu especialidad. Y como las preguntas que he seleccionado tienen que ver con la evaluación y la retroalimentación, entonces yo solamente selecciono ese punto y listo, ha sido puesto en pantalla para poder desarrollarlo el día de hoy junto con ustedes. Entonces, una vez que seleccioné estos 2 puntos que corresponden a una pregunta cada uno, voy a ir con el paso número 3. En el paso número 3, yo para poder desarrollar esta pregunta que he seleccionado, tengo que tener a la mano mi currículo nacional de educación básica, en este caso regular también porque me va a ayudar a contenidos generales, poder precisar contenidos generales, y a la mano también tener mi currículo nacional de educación básica alternativa, donde al hacer el estudio de ellos me va a reforzar para la respuesta que voy a dar. Entonces, paso 3 ya lo seleccioné. Ojo, que el contenido que extraigas de estos currículos nacionales, tanto de manera general como específica de acuerdo a la modalidad, te van a servir para armar la respuesta, los contenidos de la respuesta de tu pregunta que ya seleccionaste, que en este caso yo he seleccionado 2 y han sido de evaluación y de retroalimentación. Ojo, quiere decir que solamente de esos temas yo tengo que buscar para poder empezar mi estudio. No voy a leerme todo, ¿verdad? Simplemente en los temas que tienen que ver en relación a estas preguntas. Muy bien, paso 4. Ahora, bueno, que ya tengo el contenido, yo tengo que relacionar precisamente ese contenido curricular o enfoque curricular, relacionarlo obviamente a mi práctica pedagógica. Y mi práctica pedagógica va a estar anclado con mi especialidad, porque yo al desarrollar una práctica pedagógica lo estoy haciendo en mi salón de clase, desempeñando, ¿verdad?, mi profesión, que en mi caso es comunicación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en mi práctica pedagógica? Desarrollar mi especialidad, ¿cierto? Por eso es que ahí vemos que las 3 están ancladas, interconectadas, y en esta oportunidad voy a tener que desarrollarlo bajo esta forma. Ojo, por eso es que acá he puesto enfoque curricular relacionado al área de la especialidad de comunicación y obviamente el enfoque pedagógico también relacionado al área de comunicación. Bien, ahora empecemos ya, por así decirlo, a detallar dentro de estos contenidos curriculares que ya hice el proceso de la selección, del estudio. Ahora sí empiezo a sacar esos contenidos que corresponden a las preguntas que seleccioné, que eran de la evaluación y de la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, ahora empezamos con los contenidos.
Entonces, yo quiero saber qué es la evaluación, pero la evaluación dentro del marco del Currículo Nacional de Educación Básica. De manera general y sintetizada, yo puedo decir que la evaluación pasó de ser una práctica centrada en la enseñanza, perdón, acá se ha ido, disculpen, así se me va. Ahí estamos. Entonces, ahora, la evaluación de manera sintetizada pasó a ser una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso. Eso era dado, por así decirlo, un poquito antes, o también se tenía ese concepto, ¿verdad? Era considerado ese concepto. En cambio, Esperanto hoy es vista como una práctica, pero centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo que va a hacer es retroalimentar oportunamente todo lo que tendría que ver con sus progresos durante, obviamente, ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Anteriormente, pues este Currículo Nacional de la Educación Básica se centraba en esos contenidos. En cambio, hoy en día se centra en la evaluación de los aprendizajes, pero bajo el enfoque. Ahora, actualmente, ¿cuál es el enfoque? Es el enfoque de la evaluación, corresponde al enfoque formativo, ¿verdad? Entonces, bajo ese enfoque ahora se está llevando a cabo. Podemos decirlo entonces que la evaluación hoy en día es un proceso sistemático en el que se recoge, en el que se valora la información relevante, pero que tiene que ver obviamente con el desarrollo que tú vas a hacer de tus estudiantes en relación a las competencias de cada uno de ellos, ¿verdad? De las capacidades de cada uno de ellos. ¿Con qué fin? Con el fin, pues obviamente, de que tú puedas contribuir de manera muy oportuna a ese aprendizaje. Entonces ya tenemos un conocimiento con respecto a la evaluación que me brinda el Currículo Nacional de Educación Básica. Por ende, puedo preguntarme qué es lo que voy a evaluar. Lo acabo de decir en la primera diapositiva. Voy a evaluar las competencias y voy a evaluar las capacidades y estándares de aprendizaje, ¿cierto? En las competencias tiene que ver con los niveles que cada vez van siéndose un poquito más complejos a la medida que yo voy, obviamente, por así decirlo, retando a mi estudiante para que vaya desarrollando esas competencias y vaya pasando de nivel en nivel. Y eso también está en relación a los estándares de aprendizaje, pero hoy día no lo vamos a ver porque no tiene que ver con eso. Y las competencias también corresponden pues al uso pertinente y combinado que el docente pueda aplicar para que se puedan desarrollar las competencias. También se evalúa, como le he dicho, las capacidades y los estándares de aprendizaje. Voy a dar un concepto muy breve nada más. Eso va a constituir a los criterios precisos, exactos y comunes que te van a servir a ti para comunicar. No solo para ver lo que se ha alcanzado en el estándar, sino también para que tú te des cuenta de qué tanto te falta por alcanzar, de cuán cerca estás en ese objetivo en el que quieres que tu estudiante logre, ¿no? Cuán cerca o cuán lejos te encuentras. Entonces, eso tiene que ver obviamente con las capacidades y el estándar de aprendizaje, que ahorita nada más lo toco muy somero porque quiero enfatizar en la evaluación. Muy bien. Ahora, la evaluación, dentro de la evaluación he tocado un punto que es muy importante y que es formativo. Nosotros ya sabemos lo que es eso, ¿verdad? El formativo, obviamente, lo relacionamos con lo que es el verbo formar. Tiene que ver con que es un proceso continuo que tú vas a dar a tu estudiante para que vea su avance, su mejoría y pueda lograr así desarrollarse satisfactoriamente, cumpliendo todos los parámetros también que señala el currículo nacional. Entonces, dentro de esto es importante señalar más precisos que la evaluación formativa de las competencias en el aula es un punto también que tiene que ver con el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Ese aprendizaje del estudiante que yo tengo que obviamente, por así decirlo, atacar, llegar y lograr que mi estudiante precisamente aprenda, valga la redundancia, es que para ello yo tengo que
presentar, por así decirlo, una evaluación formativa, pero que esté conectada con las competencias. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarme a mí como docente a dar un diagnóstico de mi estudiante, a retroalimentar en base a ese diagnóstico de lo que yo saque de mi estudiante, y así a mí me va a permitir pues tomar acciones, mejores acciones, por así decirlo, para que mi estudiante progrese, perdón, en el aprendizaje del contenido que yo le estoy brindando, ¿cierto? Por eso es muy importante tener en cuenta estos puntos. Sigamos viendo pues un poquito más sobre lo que vendría a ser el enfoque formativo, en el cual pues obviamente se sustenta la evaluación de los aprendizajes. Entonces, el enfoque formativo tiene que ver con valorar el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades. Tiene que ver con identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias, con el fin pues, de ayudarlos a avanzar hacia niveles más y más altos, ¿cierto? Como les digo, este es el enfoque formativo. Ya no estamos en una evaluación que antes se daba, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso que con métodos, con técnicas, con actividades dinámicas, se pueden desarrollar cada vez más en la evolución del aprendizaje de tu alumno. Bien, entonces el enfoque formativo también está vinculado con la creación de oportunidades continuas para que el estudiante pues te demuestre a ti en el salón de clases diversas capacidades, diversas habilidades que van a estar obviamente integradas con la competencia y obviamente no solamente allí puedas distinguir entre los que en verdad están desarrollando esa competencia y aprueban algo y te van a permitir no solamente eso, sino también poder identificar qué alumnos están desarrollando esa competencia, qué alumnos logran ese objetivo que tú esperas y quienes no también, ¿verdad? Entonces es muy importante el enfoque formativo y eso, como le puedo decir, tú lo extraes de tu currículo nacional de educación básica, regular, alternativa, porque tienen contenidos comunes a veces que pueden ayudarte o complementarios que pueden ayudarte a tener una idea más clara de esto. Entonces, de esta manera tú puedes empezar a estudiar o relacionar lo que tú estás aprendiendo en los diferentes grupos y reforzar un poquito más ese conocimiento para que sí, pues obviamente te estés más pronto a desarrollar tu examen y de esa manera pues a darlo de una forma segura y más rápida. Muy bien, entonces los procesos de la evaluación es un proceso permanente, como lo ven aquí, que vincula educación básica regular, educación básica especial, educación básica alternativa, que tiene que ver con la comunicación y la reflexión. Obviamente, ¿verdad? Este proceso es permanente, es constante, es comunicativo, es reflexivo, pero acá vemos tipo un ciclo, ¿no? Un ciclo. Ciclo que va que va circundando, que va girando, un círculo que va girando. ¿Por qué? Porque el proceso permanente considera un enfoque formativo, pero que sea de manera integral, de manera continua, de la mano con lo que tú trabajas, de la mano con lo que tu alumno está desarrollando. Tienes que lograr que esa formación sea integral, total, hacia tu alumno. También ese proceso te va a permitir identificar avances, identificar dificultades, identificar logros que tú visualices en tu estudiante. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Precisamente a raíz de tu identificación, tú vas a tomar criterios que te van a permitir a ti medir, yo lo llamo así, el nivel de logro de tu estudiante, si es bajo, medio o alto, y qué técnicas o instrumentos de evaluación te va a permitir a ti que apliques para que ese nivel sea óptimo o llegue a ese nivel óptimo, ¿verdad? Y precisamente esos criterios que vas a tomar, tú vas a evaluarlo, ¿verdad? Se van a evaluar mediante esos niveles que tú estás, perdón, mediante esos criterios tú vas a tomar en cuenta y de esa forma tú estás evaluando. ¿Estás evaluando qué cosa?
estás evaluando a tu estudiante y estás evaluando el proceso pedagógico, la asimilación del proceso pedagógico que tiene tu estudiante. Y de esa manera estás retroalimentando. Y eso va girando, va girando, va girando, porque es de esa forma. Cumpliéndose un ciclo, 2 ciclos, el asunto es que tiene que cumplir el objetivo de llevar a cabo, obviamente, el logro de los aprendizajes de tus estudiantes. Bien, pero ¿qué más sería la evaluación? La evaluación que se da dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias tiene que ver con varios puntos que yo aquí he señalado. Podemos mencionar como punto número 1 que este proceso de enseñanza está conformado, diría yo, porque se debe comprender la competencia primero para luego evaluar, ¿verdad? Tengo que entender, visualizar, identificar y comprender esa competencia de mi estudiante para yo recién poder evaluarlo y saber cómo evaluarlo. 2. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Obviamente tienes que analizar en qué nivel de aprendizaje, en qué nivel está situado tu alumno. Y si ese nivel de aprendizaje que tiene tu alumno corresponde al ciclo que le toca pasar, al grado que le toca el estar. Por ende, tienes que analizar si es que es compatible el estándar de aprendizaje que él está llevando a cabo y cuánto eso lo aporta. Ojo, también tienes que seleccionar o si no hay, diseñar esas situaciones significativas. Yo leí hace tiempo en un libro que las situaciones significativas van a hacer que explote tu competencia en el alumno. A veces es un poco difícil, pero cuando tú le implantas, le ubicas en una situación significativa, te va a empujar, como se dice, a que él desarrolle todo lo que tenga que desarrollar de una manera un poco más rápida. Por eso es que cada situación tiene que ser significativa y si no hay, pues poder realizarla o hacerla. Punto número 4. Utiliza criterios de evaluación para construir instrumentos. Obviamente, ustedes como docentes, queridísimos profesores, estoy segurísima que utilizan criterios para poder ver qué instrumento aplico. Y no solamente en comunicación, también en matemáticas, también en inglés, ¿verdad? Entonces, yo voy a utilizar esos criterios de la evaluación que he tenido de mi alumno en base a mi temática que he realizado, a mi clase dada, para luego seleccionar qué instrumento voy a evaluar. Punto número 5. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y qué criterios de evaluación vas a tomar. Algunos no consideran este punto. Me he tocado con profesores que no lo consideran. Particularmente, yo sí lo consideraría porque es necesario, o bien yo sí lo he hecho en algún momento, porque es necesario comunicar a los estudiantes para que se puedan preparar y estudiar y de esa manera puedan rendir un poco mejor. No es tan recomendable que sean evaluados sin conocer tal vez que el profesor, qué me va a evaluar, qué criterios va a tomar o de qué se va a tratar. Agarrarlo como si fuera una prueba sorpresa, estoy muy segura que no te va a dar, no te va a arrojar el contenido verdadero o el resultado verdadero que tú esperas de tus estudiantes. Bien, hay que tenerlo en cuenta. Punto número 6, valorar mucho por ello el desempeño actual de cada estudiante que está realizando a partir de las evidencias. Obviamente que en el salón de clases tú vas a visualizar qué estudiante está desarrollando, qué estudiante está llevando a cabo ese proceso de enseñanza de manera correcta, en la cual está desarrollando sus competencias, está aplicando las capacidades, está analizando, está situándose en una situación significativa, está subiendo, progresando en el nivel de estándar de aprendizaje, ¿no? Por ende, al realizar eso, tienes que valorar obviamente en qué desempeño está actualmente él teniendo, qué desempeño está teniendo. No va a ser el mismo al que anteriormente quizás lo tenía, en el cual no había hecho ese trabajo.
este trabajo en conjunto contigo, con tu enseñanza, con tu orientación como docente. Bien, y punto número 7, tienes que a tus estudiantes retroalimentarlos después de una clase, como ya sabemos. ¿Por qué o para qué? Para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado que tú buscas, para ajustar la enseñanza. Toda esa enseñanza sabemos que se tiene que situar en relación a su necesidad que él presente. Y yo pienso que se tiene que situar en base a la necesidad que presente, no solamente necesidad académica, necesidad estudiantil, sino también necesidad física, necesidad, a veces los alumnos carecen mucho de poder desarrollar esas competencias que queremos y que señala el currículo nacional, porque simplemente no tienen un contexto adecuado para que puedan estar bien en un salón de clases, ¿verdad? Su contexto a veces es muy paupérrimo, un contexto que no le ayuda, no le facilita el aprendizaje, más bien le es un obstáculo muchas veces. Entonces, por eso es que se tiene que retroalimentar a los estudiantes con paciencia, con amor, con respeto, para poderles ayudar a ellos, porque nosotros queremos que avancen, empujarlos a empujar ese carrito con ellos para que avancen y no se queden en ese nivel primario que empezaron, sino que puedan ellos seguir creciendo y puedan alcanzar ese nivel esperado. Por eso, si es que es necesario ajustar mi enseñanza de acuerdo a su necesidad, hay que hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, digamos. Entonces, ¿cómo se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las competencias? Yo he seleccionado estos puntos también. Número 1, tienes que comprender la competencia que vas a evaluar o para evaluar. Para ello tienes que tener en cuenta el significado que conlleva esta evaluación, las capacidades que la componen y la progresión. En otras palabras, tú tienes que tomar en cuenta de manera no solamente consciente, sino de manera activa, diría yo, para que te ayude a realizar la actividad o proceso dinámico que corresponde para que desarrollen esas competencias. Si no comprendes la competencia que tienes que usar o que tienes que desarrollar para evaluarlo, si no comprendes lo significativo que es, lo que corresponde a las capacidades, cuál es el sitio que responde a las capacidades, cuál es la importancia que ellas tienen para esta competencia que vas a evaluar y la progresión o el avance que deben tener, no vas a poder lograr desarrollar esa competencia. Bien, es necesario poder tener el panorama claro y poder estudiarlo bien, o si tal vez no tengo idea mucho sobre eso, poder tomarme tiempo para saber la temática que corresponde, lo que sería realmente la competencia y luego aplicar cierta actividad para que pueda evaluar. Punto número 2. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Obviamente, depende de qué ciclo te ha tocado, depende de qué grado te ha tocado y depende de cuánto están ellos asiduos en poder desarrollar esa capacidad o esa competencia, porque tú vas a encontrar un salón de clases muchas veces en cuanto al nivel estándar que tú esperas no es, y mucho menos la actitud de ellos tampoco lo es. Entonces tú tienes que leer el nivel de estándar que tú quieres lograr y compararlo obviamente con el nivel que te tocó en ese salón de clase, ¿verdad? Tienes que compararlo, hacer una descripción sobre ello, compara el nivel que tienes que lograr con el nivel de hora. E inclusive yo diría que si tú vas enseñando, avanzando, detente un tiempo y compara desde que entraste a tu salón de clases para lo que te toca lograr, cuánto te falta y si que realmente hay un efecto multiplicador para ese avance, ¿sí? Así que es muy importante analizar el estándar de aprendizaje. Ahora, selecciona o diseña situaciones significativas. Como hemos dicho, las situaciones significativas es muy importante y acá lo puntualizo porque te genera conocimientos de un fenómeno, un conocimiento explicativo, descriptivo de un fenómeno. Las situaciones deben despertar en tu estudiante el interés, debes recrear, si es que no hubiera,
situaciones o escenarios futuros donde se va a crear un nuevo objeto en el cual tú quieres que ellos, obviamente, lleguen y desarrollen esa capacidad. Tienes que permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de capacidades. Eso es lo que te lleva a la situación significativa y te va a permitir recoger las evidencias a través de técnicos instrumentos. Por eso es que yo les dije en la diapositiva anterior que es muy relevante la situación significativa. Yo pienso que es el punto céntrico en el cual te va a llevar a cabo a ti como docente a poder, si tú armas una situación comunicativa o se da esa situación, tú ya, como se dice, estás haciendo una gran parte del trabajo. Porque dentro de esa situación comunicativa, como acá señalé, se van a visualizar, se va a visualizar la competencia de manera indirecta, se va a visualizar las capacidades y habilidades de manera indirecta y te va a permitir recoger esas evidencias de tus estudiantes después de realizar tu dinámica, tu juego. Vas a poder hacer uso de las técnicas e instrumentos dentro de esa situación significativa que tú crees o que se esté dando. Entonces, es muy importante por ello el poder estar dentro de una situación significativa que le va a aportar, ojo, le va a aportar de manera positiva a tu alumno, porque también hay ocasiones que no aportan, y es preferible cambiar de enfoque, porque el objetivo es que ellos puedan desarrollar, pues, ¿no? Multiplicarse, no quedarse en ese nivel, sino crecer para llegar, obviamente, a ese nivel esperado. También como punto número 4, se puede utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, por ejemplo. ¿Cómo así? Tú puedes construir instrumentos de evaluación de acuerdo a la competencia que estás visualizando en tu alumno. Puedes tomar criterios que están en relación, como les dije, a las capacidades de esa competencia. Y vas a ver que vas a utilizar ciertos instrumentos que vas a requerir de evaluación, que van a permitirte a ti que hagan visible esa combinación, o sea, esa mezcla de capacidades, habilidades, competencias, que se van a desarrollar dentro de una situación significativa, donde tal vez se puede presentar a manera de desafío y le va a permitir a este estudiante que precise y describan, obviamente, los niveles de logro, ¿verdad? Entonces, es necesario que utilices los criterios necesarios para que tú mismo puedas construir instrumentos de acorde a la situación o de acorde a la dinámica o manejo que tú apliques en tu aula. Por ende, es que construir instrumentos tiene que estar en relación a las competencias, tiene que estar en relación a las capacidades y a los criterios que tomen. Bien, analizar también como número 5 el estándar de aprendizaje de estilo es muy importante, ya que eso te va a permitir informar a los estudiantes desde el inicio del proceso, te va a permitir visualizar qué competencia va a ser evaluada y qué no, y a qué nivel esperado tengo que llegar. Y obviamente qué criterios voy a tomar para ello, de evaluación, ¿verdad? Por ende es que tú tienes que analizar ese estándar. Punto número 6, selecciona, como les dije, situaciones significativas que obviamente te van a permitir describir lo que tu alumno es capaz de hacer, vas a poner en juego sus saberes, las relaciones que se van a establecer entre ellos le va a ser beneficiosa, porque vas a ver ahí sus aciertos, sus errores, y obviamente vas a comparar su nivel actual que estás teniendo de ellos gracias a lo que estás aplicando con el nivel que tienes que alcanzar o al nivel esperado que tú deseas. Bien, hasta acá cerramos un poquito lo que es la evaluación, porque solamente necesito esos conocimientos para recordar lo que es la evaluación. Tú como docente ya lo aplicas en clase, como docente ya lo has estudiado, solamente era para recordar sobre este punto. Ahora, también es importante el tema de la retroalimentación, porque yo te dije que había seleccionado dos temas, uno que tenía que ver con la evaluación y otro que tenía que ver con la retroalimentación. Y hablemos entonces un poquito de la retroalimentación. La retroalimentación va a permitirte recoger información de todos los procesos que se encuentran en desarrollo. ¿Por qué? Porque yo pienso que la retroalimentación cumple un rol muy importante, a veces como un arma, porque gracias a ella, al recoger esa información que te va a brindar, tú vas a saber qué aplicar
o qué es lo que te falta, qué es lo que te falta aportar, qué es lo que no hiciste y qué es lo que debes reforzar en ellos. Ahora, la retroalimentación también te va a permitir mejorar esos procesos que tú ya has dado en la evaluación, pero te va a permitir mejorarlos para que así esos procesos a evaluar se puedan desarrollar tal vez simultáneamente. Como te digo, si tú haces ese análisis de retroalimentación, te va a permitir ver un enfoque diferente y que puedas tú mismo tal vez crear una idea, por así decirlo, ver dónde está el error, ver lo que falta y te viene a tu cabeza la idea para que puedas hacerlo mejor. En este caso, al permitirte mejorar los procesos de evaluación, la retroalimentación, te va a dar debido a que se van a desarrollar tal vez de manera simultánea. Y eso te va a ayudar a ti a tener una mejora en tus aprendizajes, siempre y cuando apliques de esa manera la retroalimentación del tema que tú hayas enseñado o estés enseñando. También, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación es una información comunicada a tu estudiante con la finalidad de dar a conocer el avance de ese proceso de aprendizaje perdón, y de las mejoras a realizar. ¿Cierto? La retroalimentación, yo un poquito la relaciono con la metacognición, que no tiene mucho que ver, pero sí la vinculo, porque obviamente que gracias a la retroalimentación que yo voy a hacer en clase, voy a darme cuenta si lo que enseñé fue correcto, fue entendido, si le sirvió, si avancé o no hice nada. O en otras palabras, yo voy a ver cuánto he aportado en ese proceso de aprendizaje de mi estudiante y cuánto no he aportado, ¿verdad? Por ende, es que la retroalimentación señala esto para luego aplicar las mejoras que tengo que hacerlo sí o sí en mi próxima clase. Por ende, es que la retroalimentación es un proceso dialógico, es una instancia, diría yo, en la que el docente y el estudiante pues reciben esa información del proceso de enseñanza y aprendizaje, ambos de manera conjunta. Y eso es lo que le lleva a cabo precisamente a que pueda cada clase más mejorarla y lograr precisamente lo que ya estamos viendo anteriormente, que es lograr el nivel esperado de no solamente de un estudiante, sino de todos. ¿Qué más sería la retroalimentación? La retroalimentación, sea oral o escrita, se debe entregar en un momento oportuno, contener comentarios específicos, reflexionar, e incluir sugerencias que le van a ayudar a tu estudiante a comprender el error y tener más claro ese error para saber cómo superarlo, para poder así mejorar. Y de esa manera mejoras el desempeño de tu estudiante y por ende eso le va a permitir que aprenda mucho mejor y que esté más apto para que siga creciendo o produciendo, multiplicando este nivel que estuvo al nivel esperado. Muy bien. ¿Qué más entonces sería la retroalimentación? La retroalimentación va a permitirte a ti como docente, ¿qué cosa? A ver, te va a permitir ajustar tus estrategias de enseñanza, hacerlas más concisas, tal vez más puntuales, diseñar nuevas situaciones significativas, como ya le he dicho, replantear sus estrategias, corregir su metodología, replantear tal vez de qué manera estoy relacionando, ¿verdad?, los contenidos con mis estudiantes, de qué manera los estoy haciendo llegar, saber cómo enfatizar y cómo no hacerlo, ¿verdad? También la retroalimentación va a permitir a los docentes realizar actividades que atiendan las necesidades de aprendizaje que ya identifiqué en mis estudiantes. Esas actividades van a brindarme a mí las oportunidades diferenciadas de los estudiantes. Yo voy a darme cuenta de eso y voy a poder desarrollar, por ende, esa capacidad. Voy a poder autoevaluar de acuerdo a su propio desempeño de mi estudiante. Por ende, es que la retroalimentación para el docente va a ser una herramienta muy útil para que él pueda inclusive medir, por así decirlo, el avance final que ha tenido de esa clase, de esa sesión o de esa temática que él ha realizado. Muy bien. También la retroalimentación de los aprendizajes lo podemos ver desde un punto inicial hasta un punto final. En el punto inicial yo puedo, en una retroalimentación, hablar de experiencias previas de acorde al tema
qué fortalezas va a poseer para iniciar ese aprendizaje. Tal vez tengo que ver si mi alumno tiene esas fortalezas para poder entonces vincularlas y llevar a cabo luego la retroalimentación y también decisiones de apoyo que me van a permitir a él poder darle ese contenido de tal manera que sé que él me va a entender, ¿verdad? O sea, yo no siento apoyo si yo me pongo a hablar de un tema que no está muy alineado a la temática de mi clase, entonces me voy a dar cuenta que mi estudiante va a estar más perdido y que no le estoy ayudando, no le estoy brindando una experiencia que ha tenido, que he desarrollado, sino que más bien le estoy llevando por otro lado. Por ende es que el aprendizaje o la retroalimentación en el aprendizaje tiene que ver con un punto inicial, donde aquí se va a desarrollar también el proceso formativo, que tiene que ver con la fuente de aprendizaje, la evaluación para el desarrollo de competencias. Cuando hablamos de formación o enfoque formativo, lo vinculamos con la evaluación, porque es aquel factor que nos va a poder permitir evaluar y medir sus aprendizajes. Entonces, por ende es que se da un proceso formativo en donde va a haber una fuente que va a ser el contenido y las evaluaciones a desarrollar, porque eso va a permitir, pues obviamente, valga la redundancia, desarrollar las competencias de mis alumnos. Y punto final, pues también cuando yo termino la retroalimentación, puedo calificar cómo certifica el estudiante su aprendizaje, puedo preguntarles a ellos, ¿no? O puedo darme cuenta de sus intervenciones de ellos sobre lo que en verdad ha servido a mi clase y cuánto les he retroalimentado en ello, qué aprendizajes se lograron y qué queda por construir. Así que es muy importante por eso la retroalimentación aplicado netamente a la temática o contenido de los aprendizajes de mis estudiantes. Muy bien. Ahora, como yo les dije, yo solamente estoy tomando una muestra de cómo estudiar y esto lo vamos a ver en el módulo de curso de nombramiento del módulo de especialidad, porque desprendiendo solamente estos contenidos, yo puedo ahora ubicarme en las preguntas que seleccioné. Yo seleccioné solo dos, pero miren, para esas dos he tenido que leer, sintetizar y hablar un poquito sobre ello. Luego que he hablado de manera bien precisa, ahora voy a presentar las preguntas que he seleccionado que tienen que ver con ello. Les dije que tenía que ver con la retroalimentación y con la evaluación formativa, o viceversa. Entonces, yo encontré en el examen de 2019 esta pregunta, número 68, me dice, el docente busca ofrecerle al estudiante una retroalimentación para que mejore el texto que ha escrito. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Si se dan cuenta, yo he subrayado retroalimentación y he subrayado acciones pedagógicas. Y aquí nos estamos dando cuenta que estamos aplicando, ojo, mi enfoque curricular, mi enfoque pedagógico y mi especialidad. Porque estas son preguntas de mi área, de comunicación. Y como les dije en un inicio, están interconectadas. Entonces, quiere decir que yo estoy dando ya con el correcto estudio de esta pregunta. ¿Se dan cuenta? Entonces, y con estas, subrayando estas palabras, ya sé a dónde voy a ir. Quiere decir que aquí tengo que tener en claro la pregunta como tal, me pide exactamente sobre la retroalimentación. Entonces, con respecto a la retroalimentación, tengo que ver. Entonces, ya lo hemos estudiado tanto, hemos hablado de la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, ahora simplemente vamos a las alternativas. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más adecuada para ello? De acuerdo a lo que hemos visto de la retroalimentación, volvemos a leerlo. El docente busca ¿qué cosa? Ofrecer al estudiante ¿qué cosa? Una retroalimentación con el objetivo de mejorar su texto que ha escrito. ¿Cuál sería la acción más correcta para que el docente retroalimente al alumno? A. Decirle que ha incluido información que contradice su postura sobre el uso de las redes sociales.
luego subrayar en el escrito del estudiante la información y a partir de esto indicarle que reescriba una nueva versión de su texto prescindiendo de ella. Disculpen más bien acá la redacción, sino que cuando se transpone diapositivas se corren las palabras y se salen del lugar. Pero ahí está la primera alternativa. Esto tiene que ver con la retroalimentación que acabamos de estudiar. Leamos las otras alternativas. Yo ya marqué de antemano la respuesta correcta porque les estoy dando una muestra, nada más. Punto B. Comentarles que al inicio y al final de su texto se menciona un impacto positivo de las redes sociales, luego proporcionarle algunos argumentos que le ayuden a sostener esta postura. Sobre esta base, pedirle que incluya dichos argumentos en una nueva versión. O C, que es la respuesta correcta, solicitarle que diga cuál es su postura frente al uso de redes sociales, luego pedirle que explique si cree que las ideas que he escrito apoyan dicha postura y después proponerle reescribir su texto, comentándole que debe ofrecer argumentos acorde con su posición. La retroalimentación, como lo hemos visto, es muy importante. Te va a permitir apoyarte en las decisiones, en las respuestas que ellos te brinden, como decisión propia que tengan ellos, de acuerdo obviamente al aprendizaje que han tenido. Entonces, la retroalimentación tiene que ver muchísimo con una constante. Por ejemplo, acá en la opción B dice, sería la opción, ¿cuál de las siguientes opciones pedagógicas es más certera? Cuando el docente busca ofrecer al estudiante una retroalimentación para que mejore su texto. Sería, de esa manera yo lo estoy retroalimentando si le comento que al inicio y al final de su texto se va a ver un impacto positivo de las redes sociales y luego le voy a dar argumentos para que le ayuden a sostener lo que le acabo de decir sobre esta base y luego tengo que decirle el que incluye argumentos nuevos. O sea, prácticamente le estoy dando todo. Le estoy diciendo, haz esto, esto, y ahí está la respuesta. Y de esa manera vas a hacer. No estás retroalimentando. Ojo. En cambio, en la opción C dice, solicitar que diga cuál es su postura. Él tiene que dártela, porque tú estás, obviamente que le has enseñado y ya hemos visto de la retroalimentación, tienes que tener la respuesta de él. Tienes que ver en su respuesta, en sus contenidos que te brinden, qué es lo que te está presentando, si es que realmente se está desarrollando ahí un aprendizaje en tu alumno, no. Pero si tú le das todo, no se va a ver nada. Entonces, si tú le das todo, ¿cómo le vas a poder retroalimentar de manera correcta? No se puede, pero si tú le solicitas que diga cuál es su postura frente al uso, él mismo te va a dar su opinión. Él mismo va a decidir qué decir. Y en base a eso, tú te vas a apoyar para poder retroalimentarle. Luego, tienes que pedirle que él explique si cree que las ideas se han escrito apoyan la postura, ¿verdad? Y después de eso tienes que proponerle a él que reescriba tal vez su texto, ¿no? Le puedes comentar que debe tomar argumentos, pero de acuerdo a la postura que él está presentando frente a las redes sociales. Él es el centro. El centro es el aprendizaje que ellos obtengan de ti, pero que de ellos emerja, que de ellos salga. ¿Listo? No que le vamos a dar todo. Bien, eso es con respecto a la pregunta de la retroalimentación. Vamos a la pregunta entonces de la evaluación. Pregunta número 69. Al inicio del año escolar, un grupo de docentes de comunicación integral está conversando sobre los instrumentos que va a emplear para llevar a cabo una evaluación formativa del proceso de producción de texto de los estudiantes. En este contexto, 3 docentes se encuentran dialogando sobre la elaboración de una rúbrica. Entonces, se encuentra dialogando sobre la evaluación de una rúbrica. Yo quiero decirles aquí que veo en la pregunta varios términos importantes que tomaría en cuenta. Por ejemplo, en este caso no he subrayado instrumentos, pero también es importante, pero no del todo. Yo he subrayado evaluación formativa, he subrayado producción de texto y he subrayado rúbrica. Porque pienso que estos 3 tienen que ver. Ahí no queda la pregunta, si se dan cuenta. Estos 3 tal vez están como así decirlo, interconectados un poquito. La pregunta es esta, que ya está la respuesta.
¿cuál de los comentarios está más alineado a la evaluación formativa de las producciones escritas? Entonces, me tengo que centrar, número uno, a identificar qué es lo que me pide. Aquí me están pidiendo la evaluación formativa, pero también con relación a las producciones escritas o producciones textuales o producciones del texto. Pero me están pidiendo la evaluación formativa. Entonces, simplemente, yo tengo que volver a leer la pregunta, cómo lo están enfocando de esta forma, tal vez de cómo te están brindando, qué es lo que quieren. A ver, volvamos a leer. Al inicio del año escolar, un grupo de docentes de comunicación integral está conversando sobre los instrumentos que va a emplear para llevar a cabo la evaluación formativa. Obviamente, los instrumentos tienen que ver con la evaluación, pero la evaluación de los textos de tus estudiantes, ¿verdad? Pero para ello, para lo que se va a realizar, hay una plática de profesores, porque tienen que saber qué elaboración, tienen que saber, perdón, de qué rúbrica aplicar. Tienen que elaborar una rúbrica para aplicar y evaluar eso de allí. Entonces, ellos necesitan tener a cabo acá lo que se busca es qué opinión es más certera, pero que esté alineada con la evaluación formativa. Hemos visto producción de texto, sí, pero no es relevante del todo. Hemos visto rúbricas, sí, pero no es relevante de todo. Estamos viendo el término de instrumentos, pero no es relevante del todo, mucho menos. Entonces, ¿qué término está siendo más relevante que les permite a ustedes identificar en esto? ¿Qué es lo que realmente te piden? Te piden la evaluación formativa, porque lo refuerza con la otra pregunta. ¿Cuál de esos comentarios entonces está alineado a una evaluación formativa de esas producciones escritas? En la alternativa es la C. Perdón, la alternativa es la C. Y es la C que nos dice Cecilia. Cecilia dice, es verdad, pero creo que la rúbrica es útil para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de que con nuestra orientación y conversando con ellos sepan qué aspectos han logrado y qué les falta fortalecer. Así juntos sabremos qué acciones realizar para alcanzar el nuevo objetivo. Exactamente. Tienen que ellos tener en cuenta para una evaluación formativa, tener en cuenta de la utilidad de la rúbrica que van a aplicar. Eso es uno. Por eso le dije que estaban conectados los tres términos. Tienen que tener en cuenta que ellos van a orientar a sus estudiantes nada más, y sus estudiantes tienen que saber qué aspectos han logrado y pueden lograr. Y en base a eso, qué aspectos han logrado sus estudiantes, el docente va a poder aplicar y fortalecer dicho aspecto. Y así ambos juntos. O sea, estamos viendo un proceso constante, formativo, en conjunto, de quienes, de los estudiantes con los docentes, de la mano, ¿verdad? Y eso es evaluación formativa. Tiene que ver con la rúbrica, tiene que ver con la producción de textos, tiene que ver con todo, pero sobre todo tiene que ver con qué acciones van a tomar los docentes para que puedan alcanzar ese objetivo que están buscando. Las demás alternativas, como Berenice nos dice, la rúbrica es una buena idea. Antes de presentarla, sugiero que nos centremos en explicar a los estudiantes qué son la coherencia, la cohesión y la adecuación, y así sabrán qué conceptos tomar. Pero ahí están que lo hacen en relación directa con su estudiante, ¿verdad? Pero aquí lo que se quiere en una evaluación formativa es poder de manera conjunta ver hasta qué punto ellos han avanzado, cuánto ellos pueden dar, qué aspectos han sido logrados en ellos, qué falta por lograr, para que ahí se pueda aplicar la acción precisa que les va a permitir alcanzar lo nuevo. O sea, yo diría que aquí te pide, la evaluación formativa te pide identificar los pros y los contras de lo que tu alumno va a desarrollar para que pueda llegar a ese nuevo objetivo. Y en este caso, por eso es que Cecilia es la que da y apunta justo con lo que es la evaluación formativa, ¿verdad? O sea, se centra en un aprendizaje del estudiante mismo, en que el estudiante haga, en el que se pueda en él identificar competencias, capacidades, criterios, desempeños,
y medir a través del estándar. Y eso lo está haciendo la profesora Cecilia en este concepto, está tomando en cuenta todos esos puntos que corresponde a la evaluación formativa. En cambio, los demás no lo están haciendo del todo. Armando, por ejemplo, decía, hagamos la rúbrica con la descripción de los niveles asociados a determinados desempeños. Sobre esta base, los estudiantes van a poder comparar cada uno de sus textos y ver quién está en un mejor nivel en la competencia de producción. ¿Verdad? Aquí ellos ya quieren aplicar algo, porque están relacionándolo con el nivel en que se encuentran. Pero aquí no estamos viendo cómo están los alumnos. ¿Qué aspecto presentan? ¿En qué nivel se encuentran? Sino que aquí se está viendo qué hacer para ver cómo están. ¿En qué nivel están? Tenemos que hacer algo para ver en qué nivel están. ¿Ya? Entonces, por ende, sería la clave de la profesora Cecilia en este caso, que sería la clave C. Muy bien, hasta aquí yo quería hablar con ustedes, queridísimos profesores, poder de esa manera darles una pequeña, un pequeño aporte, reforzamiento. Y yo tengo la idea, más bien, que si nosotros nos centráramos en estudiar, no tanto el contenido que ya se debe tener en sí, pero no centrarse tanto en eso, que es bueno reforzar, pero más que todo practicar de preguntas que me vienen en el examen y de cómo yo poder llegar a las respuestas, me va a facilitar a mí el camino. Entonces, de esa manera yo he querido precisamente con ustedes llevar a cabo esta estrategia, estos pasitos, para que a ustedes les pueda servir como docentes, que puedan darse cuenta que la información que obtengan de un curso, de una clase, es muy importante, pero siempre muchísimo más importante es que lo aplicas en lo que tú requieres, en lo que más requieres, en lo que más necesitas o en lo que más te conviene. Y si lo haces de una forma más corta, lo vas a poder hacer más rápido y de esa manera vas a seguir avanzando. Entonces, es por ende que aquí he querido presentarles con esta pequeña clase para todos ustedes esta forma de estudio a través de esta estrategia. Este módulo que yo estoy desarrollando, que es de EVA, lo vamos a encontrar en el módulo de especialidad, pero este módulo, como es estrategias, se va a desarrollar de la misma manera, se puede desarrollar, y yo les voy a presentar a los estudiantes que correspondan al curso, cómo es que esto se puede desarrollar para educación básica regular, para educación básica especial, y para cualquier área. No es necesario que esto se parametre en solamente EVA y de esta manera. Esto es abierto, por ende es estrategia. Tú lo puedes aplicar simplemente de otra manera, teniendo este basamento de que se puede hacer de esta forma, nada más. Así que por esa razón es que es bueno que tú puedas conocer, participar, y si es que te interesa, pues también llevar a cabo el estudio del curso de nombramiento que nosotros también tenemos. La Corporación Educatec, para los que nos conocen, estamos ubicados en plataformas. De esta manera es que la corporación se está desarrollando, es una corporación virtual, en donde obviamente desarrollamos varios cursos de acorde a la necesidad del docente y de otros profesionales más. Entonces, en este caso, como vemos acá en la página web, pues tenemos diferentes temáticas que nosotros podemos aprender, tanto de nombramiento, de ascenso, tenemos de cursos, diplomados, de especialización, ¿verdad? Y también otros servicios que ofrecemos. En este caso, como vemos ahí, tenemos en quechua, en diseño de sesión de aprendizaje, en todo aspecto. Pero en este caso, Juan Carlos, vamos a mostrarles sobre el curso de examen de nombramiento docente. Bien, entonces el curso de nombramiento docente está dentro de esto de aquí. Dentro de la plataforma ustedes ingresan educaperu.org/nombramiento y acá se va a encontrar el contenido. Son 5 módulos en la que acá se van a desarrollar de manera virtual
con clases que elaboramos, preparamos y luego subimos en la plataforma para que el docente en el tiempo que disponga pueda ingresar, revisar y a través de la interfaz de chat comunicarse con el docente. Consta de 5 módulos: razonamiento lógico matemático, comprensión lectora, conocimientos pedagógicos, conocimientos curriculares y conocimientos de la especialidad. Tenemos un video de muestra en la cual ustedes pueden visualizar cómo es que estamos llevando a cabo estas enseñanzas para que así pueda ser más didáctico, más ameno y pueda enriquecer más nuestros conocimientos. Entonces, todo esto tiene un valor determinado. Como les digo, ustedes pueden visitarnos y ahí pueden ver cuánto es. Y ustedes, los que han estado conectados en esta oportunidad con mi persona, pues puedan comunicarse en el WhatsApp, decirme, hemos visto a través de YouTube sobre la clase tal de la profesora Luma que ha estado enseñando, ¿no? Entonces van a tener un descuento especial. En sí este curso se lleva por módulos, tienen un pago mensual por módulos, pero los que hayan visto, pues obviamente a través del WhatsApp se van a comunicar para que puedan, si gustan, participar y solicitar el descuento dado. Bien, en la misma página web está el número del celular que se pueden contactar con las personas encargadas de darles la información. Ahí está el video muestra, precisamente, en las cuales nosotros les presentamos el curso, y acá está el botón WhatsApp, en donde ustedes simplemente dice abrir chat, hacen clic, me va a llevar al WhatsApp directo del celular, en donde ustedes ya están comunicándose con el asistente que les da la información de los cursos, de cualquiera de los cursos. No es necesario que llenes una ficha, no es necesario que hagas otra cosa, simplemente entra a la página web, te interesa el curso, servicio, producto que se ofrece en la corporación, haces clic en el botón WhatsApp y ahí vas a llegar directo al WhatsApp de uno de los asistentes que te van a ayudar de manera pronta y rápida. Entonces, eso queríamos nosotros enfatizar. Si hay otro curso que te interesa, tal vez, no sé, puedes tú llevar a cabo y puedes tú revisar la página, educaperu.org es la página, el nombramiento tal vez, y puedes revisarlo con más detalle para que sí puedas ver. Tal vez te interese el curso de nombramiento que lo estamos viendo en este momento, o tal vez el curso de ofimática, o tal vez el curso de la especialización de EVA, o diseño de sesiones, o quechua, o inglés, sea del curso que sea, pues ahí se te va a brindar la información necesaria, como ahí lo vemos. Te invito a que entres, que revises, el enlace que vemos aquí, es educaperu.org/catálogo, donde puedes revisar y llevar a cabo precisamente el estudio que tú desees, de una manera rápida, flexible, corta, para que sí puedas avanzar, y certificado, obviamente, por instituciones y universidad. Así que te invitamos a que formes parte. Si has participado de esta pequeña clase, pues entra al curso de nombramiento, entra al WhatsApp, a través de acá está el símbolo de WhatsApp, y nos dices para que haya un descuento especial para este curso. Muy bien, como lo estamos viendo acá en la pantalla, hay diferentes temas, diferentes conocimientos que se han desarrollado con profesores encargados y especialistas que les pueden ayudar bastante para poder llevar a cabo un estudio más productivo. Muy bien, entonces hasta aquí, bueno, finalizo con la transmisión del día de hoy. Agradezco por haber estado allí conmigo, espero que les haya servido mi aporte. Les invito a que formen parte de los cursos, les invito a que formen parte de los diplomados, les invito a que formen parte, tal vez, si quieren comunicarse con nosotros, se da asesoría, se da capacitación virtual, de las herramientas digitales educativas también, en donde pues obviamente reforzamos y ayudamos a las instituciones, como también lo hacemos implementando aulas virtuales, implementando con productos digitales y con los cursos que ustedes deseen llevar de manera virtual, online, en vivo, o tal vez ya elaborado y puesto en una plataforma. Acá lo estamos viendo, tenemos el servicio de implementación de aulas virtuales y de lo que es las pizarras digitales, ¿verdad? Entonces aquí es lo que estamos haciendo y realizando, así que estamos aquí para servirles, estamos aquí para poder ayudar, dar un granito de arena a la educación, con nuestros conocimientos,
con nuestros servicios, con con todo lo que nosotros podamos dar para seguir fortaleciendo la educación en el Perú. Y también talleres que realizamos componentes del extranjero, que ya vamos a tener un nuevo taller que se va a tratar de robótica. Les estaremos comunicando en Facebook de la corporación, en el grupo de la corporación, en Instagram, en el canal, para que ustedes puedan participar de ese taller de robótica interesante que vamos a tener, Dios mediante, ya la próxima semana. Así que bienvenidos sean ustedes y pues anímense a formar parte de esta comunidad educativa innovadora que lo que busca es pues fortalecer los conocimientos y los aprendizajes tanto de los docentes y por ende de los estudiantes. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Agradezco su participación, que han estado ahí conmigo y bueno, estamos aquí para estar en contacto con todos ustedes. Hasta aquí será en un próximo video, en la cual, bueno, también poder enseñarles con respecto a tal vez a otro módulo, a otra modalidad, para que se den cuenta que es fácil, que es sencillo, pero les invito a que se animen a que puedan ustedes llevar el curso donde va a ser más precisado, se va a ahondar más temas y pueden obviamente aprender muchísimo mejor. Así que muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad.